quizás por mero aburrimiento, o quizás como una forma de explicar cosas que van más allá de nuestro entendimiento, pero lo cierto es que las leyendas urbanas son una cosa que existe en todas partes del mundo, algunas más absurdas, otras más aterradoras, pero en un todo sirven para dar un vistazo a otras formas de ver el planeta en distintas culturas. Por eso en este video te presento las 10 leyendas urbanas más extrañas del mundo. En estos tiempos, ¿qué duda cabe de que Corea del Sur es uno de los países más tecnológicos del mundo? En muchos aspectos, la gente en este país está acostumbrada a usar los aparatos más innovadores del mercado, y por eso mismo, su creencia sobre el riesgo que algo tan simple como un ventilador puede tener, resulta al menos irónica. Para algunos surcoreanos, dejar un ventilador encendido durante la noche puede representar un peligro potencial. Y si bien que uno de estos aparatos se descomponga y llegue a incendiarse es algo posible, el verdadero temor de la gente es simple y sencillamente irse a dormir y nunca más volver a despertar. La base de esta creencia se remonta a finales de la década de los 20 del siglo pasado, cuando salió a la luz un artículo que advertía que los ventiladores eléctricos hacen circular aire sucio y rancio que podría desde simplemente causar malestares o náuseas hasta provocar una completa asfixia. De ahí en adelante, la idea de que un ventilador nunca debe apuntar a una persona, sobre todo si está dormida, prevaleció en la mente de los surcoreanos. Aunque hay que decir que esta creencia, aunque algo lógica, no tiene ningún respaldo científico. En 1995, una constructora italiana comenzó a trabajar en la edificación de una presa para el río Zambezi en Zimbabue. Si bien esta construcción representaba grandes beneficios, sobre todo de generación de energía hidroeléctrica, la misma significaba desplazar a miles de lugareños de sus tierras. La cuestión era inevitable, así que como advertencia y a modo de venganza, los nativos advirtieron que el dios del río Zambezi, mejor conocido como Nyami, entraría en cólera y provocaría severas inundaciones, además de otras calamidades. Los ingenieros no hicieron caso a esta advertencia y estaban totalmente confiados en que su construcción sería capaz de perdurar incluso por siglos. Curiosamente, tan solo 2 años después, se desató una tormenta abominable que causó daños considerables a los avances en la estructura y se cobró las vidas de un puñado de trabajadores, retrasando por mucho el proyecto. Pero por si esto no fuera suficiente, tan solo 1 año después, tuvo lugar una inundación inesperada que se llevó a todavía más trabajadores. Al final, la presa se terminó de construir al coste de 82 vidas humanas. Pero esto no termina aquí. La presa, presuntamente diseñada para durar por décadas, actualmente se encuentra sumamente deteriorada y está en riesgo de colapsar. Según la creencia de los nativos, al construir la presa, separaron al dios Nyami de su esposa, por lo cual éste trabaja arduamente para deshacer la barrera. Para 1830, con 2 millones de habitantes, la ciudad de Londres era la más poblada e importante del mundo. Era el epicentro del avance humano, y aún así, como cualquier gran urbe, el terror estaba presente. Una figura misteriosa estaba atacando a mujeres jóvenes en toda la ciudad, y la policía no tenía forma de resolver el misterio, y en cierto modo, ni siquiera sabían si estaban lidiando con algo humano. Varios testigos reportaban que por la ciudad se paseaba una figura de aspecto demoníaco, con la capacidad de escupir llamas y saltar enormes distancias de un solo impulso. Pronto, a este personaje tan sombrío y misterioso se le comenzó a llamar Spring Hill Jack, o bien Jack el Saltarín. Los años pasaron. En algún momento un sujeto llamado Thomas Milbank, que buscaba llamar la atención, se adjudicó la identidad de Jack. La policía lo arrestó pues, en ese entonces, recientemente una víctima de aquel ente había sido atacada. No obstante, durante la investigación, la mujer que fue atacada aseguró que su agresor
tenía la capacidad de escupir fuego, algo que simplemente resultaba imposible para Milbank. Él fue liberado, y el caso, tan raro como es, nunca obtuvo respuesta. Desde ese tiempo y hasta la fecha, periódicamente, se reportan avistamientos del extraño Jack el Saltarín. Ni siquiera hace falta explicar lo que la sola mención de Chernobyl significa: el accidente nuclear más grande de la historia, el cual apenas se salvó de ser mucho peor, solo gracias a una suerte de sucesos. Los estragos derivados de esta tragedia resultan un duro golpe para el mundo, incluso a más de 30 años de ocurrido. Aún así, es curioso cómo existe incluso un lado presuntamente paranormal en todo esto. Una leyenda algo conocida en su momento y que gracias a internet se viralizó es aquella la cual habla de que semanas antes de la catástrofe, una figura negra de apariencia humanoide y con unos ojos que ardían como llamas del infierno se había aparecido cerca de la central nuclear como un presagio del desastre que estaba por ocurrir. A este ser se le bautizó como el pájaro negro de Chernobyl, y su historia despierta la atención de todos los interesados en la exploración urbana en este sitio. La realidad es que la leyenda parece haberse creado mucho tiempo después del incidente, pero esto, lejos de detenerla, ha servido para que se teorice incluso que la criatura es real y que fue resultado de una mutación a causa de la radioactividad expuesta en la zona. Creo que ya es del conocimiento universal que Australia tiene a algunos de los animales más extraños y aterradores del planeta. Pero si ninguno de estos seres exóticos te parecen suficiente, la leyenda del drop bear puede que sea de tu agrado. Esta sería una versión carnívora y demente de un koala común, pero considerablemente mucho más fea y con un tamaño antinatural, similar al de un leopardo o un perro bastante grande. Viviría oculto en los bosques, listo para liquidar a sus presas con una mordida capaz de inyectar veneno, haciéndolo un animal sumamente peligroso por donde se vea. La realidad es que está aceptado que este animal no es más que una invención para asustar a los turistas, sobre todo a los bromistas inconscientes. Pero, curiosamente, se sabe que durante la última edad de hielo, en el mismo territorio de Australia, vivió un marsupial carnívoro que compartía muchas características con la leyenda del drop bear. ¿Qué tal si la leyenda no fuera solo una leyenda? Siguiendo con Australia, la ciudad de Sydney es el punto donde un enorme número de leyendas urbanas convergen, desde aquella que menciona que hay una red secreta de túneles que atraviesan la ciudad, un lago oculto poblado por enormes anguilas albinas, gatos descomunalmente grandes que merodean la ciudad, e incluso la existencia de un río prehistórico. Pero de todas ellas, la que involucra al puente del puerto de Sydney es quizás la más inquietante. Inaugurado en 1932, todo el mundo quedó deleitado con su belleza, pero lo que no se contó es que su construcción estuvo plagada de accidentes de todo tipo. Muchos trabajadores perdieron la vida o partes de su cuerpo durante el proyecto, y aparentemente todos esos hechos fueron escondidos por los medios. Y quizás el detalle más escabroso es que, similar a como se cuenta con otros edificios en otros lugares del mundo, el puente de Sydney tendría cuerpos escondidos entre sus cimientos. El Wendigo es una leyenda propia de algunos pueblos en las regiones de Estados Unidos y Canadá. Se trata de un ser humanoide de casi 5 metros de altura, con una apariencia anormal, pútrida y demacrada, con un enorme gusto por comer humanos. La leyenda como tal es bastante conocida y forma parte del folclore de aquella región, y aunque existen historias de encuentros con este ser, ninguno pasa de ser un montaje o exageración. Pero en el año 2019, un hombre llamado Gino Mickis, que estaba de cacería al noroeste de Ontario, fue testigo de un espeluznante grito que le heló la sangre. A continuación, te dejo el video en cuestión. Te recomiendo usar audífonos para que puedas escucharlo mejor.
La primera sugerencia lógica que se hizo sobre este video es que el grito correspondería a un oso pardo, pero fue descartado, ya que este tipo de animal no habita en aquella región, y a su vez, Mikis menciona que en sus 12 años como cazador, nunca había escuchado un sonido igual. Cual sea el caso, eres libre de dejar tu opinión en los comentarios. El periquito de collar es una bonita ave propia de África y del sudeste asiático. Sin embargo, se ha convertido en un grave problema para los habitantes de Londres, pues esta especie invasora se ha apoderado de parques y sitios públicos o abandonados de la gran urbe inglesa, causando molestias y conflicto con otras especies, pero nadie sabe cómo es que llegaron a la ciudad en primer lugar. Y sobre esto, hay una idea bastante curiosa. Se dice que el legendario músico de rock, Jimi Hendrix, sería el responsable directo de la existencia de esta especie invasora en territorio londinense. El guitarrista pasó sus últimos años de vida en aquella ciudad y la leyenda dice que era propietario de una pareja de esta especie de aves y que en algún momento decidió dejarlas sueltas. Estas mismas se reprodujeron y dieron pie a la descomunal cantidad de periquitos que existen actualmente y son una molestia para los habitantes. Esta idea fue estudiada por investigadores de la Universidad Queen Mary y su conclusión fue que, aunque es bastante posible que Hendrix haya colaborado en aumentar la población de periquitos, el número de estos es demasiado extenso como para que la pareja que liberó el músico fuera la causante de la invasión. Japón tiene un sinfín de leyendas urbanas sumamente curiosas, a las cuales se les podría hacer un video completo, pero, para los efectos, elegiremos la que, posiblemente, es una de las más curiosas. La leyenda de Akamanto va sobre un espíritu enmascarado que viste una túnica roja, el cual tiene predilección por aparecer en los baños públicos o escolares, ofreciendo a sus víctimas papel higiénico. Pero esto, lejos de que sea un gesto de ayuda, significa invariablemente un destino fatal. Si estás en un baño y Akamanto aparece, te ofrecerá 2 rollos de papel higiénico, uno azul y uno rojo. Debes elegir alguno. Si eliges el azul, el espectro te estrangulará sin piedad, pero si eliges el rojo, usará su cuchillo para aniquilarte. Pero esto no termina aquí. Si buscas pasarte de listo e intentas engañar a Akamanto, mencionando un color distinto a los ofrecidos, tu destino será ser arrastrado al infierno. Pero no todo está perdido. Según algunas versiones, si simplemente declinas de la oferta de Akamanto, él se irá en búsqueda de otra víctima. Esta leyenda aparentemente existe desde los años 30, y se dice que el espíritu todavía merodea en búsqueda de incautos. Es una buena forma de no olvidarse de llevar papel higiénico. En 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite al espacio exterior, y con esto, la carrera espacial daría inicio. Años después, en 1969, Estados Unidos se alzaría con la victoria, llevando al hombre a la Luna. Pero precisamente antes de cumplir esta hazaña, una serie de inconvenientes tuvieron que sortearse. Uno de ellos, y quizás uno de los más básicos, era escribir. Los bolígrafos convencionales eran completamente inútiles en gravedad cero, y a partir de aquí nació una leyenda que fue del completo agrado de los fanáticos de la teoría de conspiración. Presuntamente, Estados Unidos comenzó un largo
y costosísimo proyecto de investigación para producir una pluma especial, la cual costaría millones de dólares, mientras que la Unión Soviética fue por un camino más rústico al simplemente usar lápices comunes. Esta idea ha sido aceptada como una verdad por un gran número de personas, siendo el ejemplo de un mito urbano exitoso, pero la realidad es mucho más práctica. Estados Unidos también utilizó lápices comunes como los soviéticos, y el desarrollo de una pluma especial que pudiera ser utilizada en el espacio estuvo lejos del gobierno y la milicia. Fue obra de un inventor llamado Paul Fisher. La NASA aprovechó el invento y compró 400 unidades de estos bolígrafos al modesto precio de $2.95 cada uno, dando un total de apenas $1.180. A su vez, la Agencia Espacial Soviética también le compró algunas unidades a Fisher. El sustento de esta leyenda es que, al odiarse tanto, Estados Unidos y la Unión Soviética harían las cosas a un modo enteramente distinto. Pero, objetivamente hablando, la practicidad vale más que el odio. ¿Qué otras leyendas urbanas de otros países conoces? Me gustaría leerlo en los comentarios. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.